trae el presidente López Obrador entre ceja y ceja la desaparición, la extinción de órganos, de todos los órganos autónomos, o por lo menos de 100, casi todos. Pablo Bullosa, ¿cómo estás, Pablo? Es un gusto saludarte, Manuel. Gabriel Díaz. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Sergio Vela, querido Sergio, ¿cómo estás? Manuel, querido, qué gusto. Gracias por venir los tres. Qué gusto platicarlos, qué gusto verlos como todos los viernes. ¿Ante qué estamos? Porque el presidente López Obrador, Pablo, ha puesto este tema, no de ahora, desde hace tiempo, se ha detenido en otros organismos, en otros momentos, desde la CNDH hasta el Instituto Nacional Electoral. ¿Ante qué estamos en este tema de los órganos autónomos? Porque parece que todos los mete el presidente en la misma canasta. Bueno, tú mismo lo decías, ¿no? Lo que tendríamos que hacer sería evaluar cuáles son inútiles o excesivamente gruesos, digámoslo así, onerosos para la sociedad, pero lo que sería una locura sería acabar con todos. Esta idea de que el Estado necesita ser vigilado, de que el gobierno necesita cuerpos que lo vigilen, es una idea que nace después de la Segunda Guerra Mundial, cuando aprendieron en Europa que las mayorías democráticamente pueden aplastar a las minorías y llevar a un desastre. Bueno, aquel desastre fue de dimensiones mundiales, literal. Y desde entonces viene la idea de que las democracias deben ser monitorizadas. ¿Sí? Hay un término que emplea John Keane, un académico, para llamarlas así. Es decir, que necesitan órganos autónomos separados del mando del gobierno que vigilen al Estado y que además lo guíen. Él habla incluso de perros guardianes, sí, como podría ser la Comisión de Derechos Humanos, que vigila que el Estado no se pase, y de perros guía, o podría ser, por ejemplo, el INEGI, que lo que hace no es ponerle límites al Estado, o el Coneval, que le dicen, mira, es por acá vas mal, pero esa evaluación no puede concentrarse en el Poder Ejecutivo porque es muy peligroso para todos. Este gobierno ya lleva 25% de gestión y es poco, es mucho, según lo quiera ver uno, pero ya lleva el 25% de su gestión. Y lo que debería entender es que puede hacer cosas que cree que fortalecen al Poder Ejecutivo cuando lo que hacen en realidad es debilitarlo. Porque un Poder Ejecutivo realmente fuerte lo que necesita es de otras inteligencias separadas de él, que le ayuden a desempeñar mejor su trabajo. Que no necesariamente son sus adversarios, sus contrapesos. No. Al contrario, sus guías o sus controles. Todos lo sabemos mejor entre todos. Creer que solo tú posees la verdad es una ruta al suicidio. Sergio, ¿cómo lo ves? Bueno, me parece que lo que menciona Pablo es muy acertado y está en el fondo de la discusión una definición misma del Estado. Por ejemplo, el término ombudsman, contra lo que pudiera pensarse, viene de Suecia. Fue Suecia el país que inventó la figura del defensor de los ciudadanos frente al poder público. Entonces, cuando tenemos un sistema en el que hay identidad de jefatura de Estado y jefatura de gobierno respecto de la persona que ejerce el cargo, es muy sano que haya una serie de organismos que sean completamente autónomos. Pienso yo... El asunto es si lo son, porque el presidente lo que ha dicho es estos órganos los hicieron los conservadores de antes, los neoliberales, y es que eran para los cuates. El problema es meter todo en una misma canasta. Creo que hay que distinguir con todo rigor lo que es un órgano constitucional autónomo, lo que es un órgano descentralizado que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, y los que son desconcentrados, que no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propio, pero tienen autonomía técnica. Entonces, a ver, vamos a poner casos específicos. Es importantísimo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que el Banco de México y que el Instituto Nacional Electoral sean constitucionalmente autónomos, que no le rindan cuentas a ninguno de los poderes ejecutivo, judicial, legislativo. Así está en la Constitución, además. Exactamente. Otra cosa son los organismos que requieren personalidad jurídica para funcionar. Y otros son los que requieren especificidad técnica. Entonces, meter todo en una misma canasta es un error muy desafortunado. Gabriel. Mira, sí, porque lo malo de esto es tener una visión en pleno siglo XXI, ya muy avanzadito, de una sociedad que pareciera que queremos imitar la de los 70 del siglo pasado, ¿no? Por primera vez en México el censo arrojó una población mayoritariamente urbana en el censo de 1970. Es una sociedad sencilla, una sociedad tradicional, no compleja, como dicen los sociólogos. Las sociedades complejas necesitan esto que ya mencionaron Pablo y Sergio, intermediaciones con la sociedad.
Y esas intermediaciones son órganos de articulación con el Ejecutivo, no son enemigos del Ejecutivo, son más bien ayudas. Porque si lo ves exclusivamente como contrapeso, ya estás pensando en una pugna entre ellos. Porque he leído mucho eso en redes sociales. Son cuerpos de asesoría, son cuerpos de dirección, como dice Pablo, de guía. Hoy en redes, a ver, el debate están terminando con los contrapesos, están terminando con las instituciones que podrían servirle de equilibrio en la balanza al presidente López Obrador. ¿Es su función? Fíjate, ¿O es no parte es su de la función de algunos? Porque fíjate, quizá? esto ya es indispensable, no es a querer o no. Sí. Porque la sociedad compleja te demanda una mayor organicidad de la conexión entre el gobierno y la sociedad, quiéralo o no, porque la administración no es tan sencilla como parece, ¿no? Tienes que tener esas intermediaciones por parte de la sociedad. Si además son órganos con este régimen que se dan, como bien lo menciona Sergio, pues ocupan un lugar desde el cual pueden ejercer vigilancia y pueden ejercer una especie de contrapeso, pero no necesariamente están fijos. Contrapesos son los poderes, los tres poderes de la Unión. Estos órganos no. Estos órganos reclaman autonomía precisamente porque su tarea es tener una óptica que es la que no tiene el Ejecutivo, sobre todo los perros, como dice Pablo, y otros que necesitan para su funcionamiento tener un régimen que les deje actuar. Y bien, tú lo mencionabas al final, y lo mencionaron aquí mis compañeros, ¿no? Lo malo, otra vez, es derribar la casa por la gotera, ¿no? Exacto. Que hay malos funcionamientos, hay que revisarlos. Ya le vamos a poner así a la mesa de los viernes. Si algo está funcionando mal, hay que verlo. Es decir, esas denuncias del pasado es que fueron órganos que se crearon para llenarlos de amigos, pues no necesariamente es cierto, ¿no? Es una necesidad, como te digo, indispensable. No todos, ¿no? No todos, y vamos a ver en qué medida. Aunque parece que ya la polarización es tal que o se aplaude a todos o se les golpea y se les ataca a todos. Pero eso es no tener un pensamiento diferenciado. Y la verdad es que eso es igualmente dañino. ¿Por qué? Pues porque vivimos, como bien dice Gabriel, una sociedad compleja. Lo que sí hemos podido advertir en esta administración es que hay una reticencia, una incomodidad hacia instancias intermedias. Lo empezamos viendo con todos los ataques, digamos, a la sociedad civil organizada, a las organizaciones no gubernamentales, toda la sociedad civil organizada ha sufrido de alguna manera estos embates. Y ahora lo vemos con los organismos que tienen algún tipo de autonomía, o completa, o autonomía técnica, o autonomía patrimonial, etcétera, pero obedecen a razones distintas. Y eso es toda una elaboración del derecho administrativo, que es muy importante conocerlo, para poder hacer una evaluación puntual de qué es lo que merece la pena corregir, qué hay que conservar, qué hay que fortalecer y qué hay que eliminar. Tendría que ser técnico ese debate, esa absolutamente. Porque parece que no lo... De pronto, a ver, yo veo técnico y racional. La renuncia de Mónica Maxice, ¿no? Que es una renuncia que le piden además. Pero se va junto con ella, se empiezan a ir algunos integrantes de esta asamblea consultiva. No sé si es la mejor de las opciones que se vayan en este momento o que desde el seno de la institución generen un debate, abran una discusión mucho más rica, no para que quede como está, pero tampoco para que cambie radicalmente, para perfeccionarla. Yo creo que son gestos políticos esas otras renuncias, de decir, oigan, porque no viene únicamente del ataque a una persona que dirige la institución, viene realmente de una serie de ataques institucionales y de, por ejemplo, reducciones de presupuesto, de condiciones que les impiden operar en forma eficiente. Yo creo que están intentando, las otras renuncias, aparte de la directora, están intentando llamar la atención sobre lo que ven como un problema. Pero no es tirar muy la grave. toalla, no es abandonar el barco justo cuando a lo mejor hay un hoyito y puedes taparlo, o puedes tratar de hacer algo para que eso no se hunda. Creo que habría que preguntárselo a ellos, ¿Sabes a las personas que han renunciado. ¿Saben, muchachos, qué es lo que se oye bien? Cuando tú dices, bueno, estamos desburocratizando, estamos descremando organismos que a lo mejor están con 20 direcciones que no vienen al caso, etcétera, etcétera. Pero lo que deja finalmente esta cuestión es que hay una especie de reticencia a que existan órganos autónomos. Sí. Y eso es lo que me parece peligroso. No se ha revisado claramente cuál es la función que están llamados indefectiblemente a cumplir. Porque ya no es como les decía antes, de querer o no, sino que sencillamente parece una especie de que todo lo que es autónomo no va a facilitar el funcionamiento del gobierno. Ahora, aún los organismos que no tienen ningún tipo de autonomía, muchas dependencias del gobierno federal están sufriendo
tremendos recortes. Entonces, eso no es solo contra los autónomos. Sí, todo, digamos, ahora, es parejo el asunto. Va muy peligroso, porque hay una de las discusiones más viejas de la ciencia política, me corregirán Gabriel y Sergio, es si debemos tener gobierno de personas o gobierno de leyes. Casi siempre la humanidad se organizó en torno a personas, ¿no? La figura carismática de un líder, un rey, un emperador. Y, digamos, la modernidad comienza cuando empiezas a olvidarte de la persona y empiezas a crear estas abstracciones, estas instituciones que no son personales, ¿no? Hay un capítulo muy interesante del libro de Acemoglu y Robinson, ¿Por qué fracasan los países? El capítulo entero se llama Instituciones, instituciones, instituciones. Sí. Nos recuerda lo de pruebas por algún motivo, ¿verdad? pero y ellos es muy interesante porque ellos dicen, las instituciones hay que valorarlas no solamente en términos económicos, ni siquiera estrictamente técnicos, también a veces en términos políticos, porque hay instituciones que no te van a dar dinero, pero te van a dar, por ejemplo, un piso más parejo. Hay otras instituciones que van a traer la inversión, que van a mejorar tu capacidad tecnológica. Y esas instituciones positivas, que son las más raras en la historia, Acemoglu y Robinson las llaman instituciones inclusivas. Y todas las demás que se dedican realmente a quitarle recursos a la sociedad, a chupar recursos de la sociedad, sin devolverle más de lo que le dan, las llaman instituciones extractivas. Y esas son las que hacen daño. Entonces, obviamente lo que hace falta es evaluar, y no es solo una evaluación técnica ni de números, es una evaluación racional. La racionalidad es más completa. Ahora, ¿qué es lo que nos falta justamente ahora? Pues menos polarización, más racionalidad. El presidente ha puesto sobre la mesa en torno a los órganos autónomos la lejanía que tienen con respecto a la gente y la utilidad, porque incluso él mismo decía, yo me enteré de la existencia de CONAPRED esta semana con la polémica que se armó en redes sociales. La lejanía puede que tenga razón. No sé si es real o no es real, pero le preguntaba a quienes estaban ahí en la mañanera, les decía, ¿ustedes conocían esta institución? Le preguntaba a la gente que veía la mañanera, ¿ustedes conocían, habían escuchado hablar de esta institución? Es decir, el presidente también se recarga en esa, no lo sé, lejanía que hay de las instituciones, o no les toca estar tan cercanas. Me parece que no se puede tampoco calificar o descalificar cercanía o lejanía simple y sencillamente con una afirmación así. Es decir, de hecho, escribía Ricardo Rafael que le consta que conoció el CONAPRED justamente con Rincón Gallardo en su momento, el actual presidente. Y él designó además, a Mónica Martínez, tuvo a una ex titular ahí con él. Yo tengo la impresión de que lo que hace falta es serenar los ánimos para ver con toda objetividad qué es lo que le conviene a todo el país en términos de organización. Sabemos que los recursos son escasos. No es ninguna mala idea que el gobierno funcione sin demasiado bulto y aparato, es decir, adelgazado, pero no entorpecido porque se convierta en inoperante. Entonces, creo que son equilibrios que hay que es un bonito argumento que hasta parece un sofisma, ¿no? Yo te diría, la ignorancia de la existencia de las instituciones no las exime de su gran utilidad. De su funcionamiento. Oye, ¿quién sabe que existe? Bueno, pues eso no importa. Finalmente, pero suena muy bonito. Es como correr un plebiscito instantáneo, correr un referéndum instantáneo de deben existir o no existir. No importa que no sea, pero bueno. Y además, aquí se mezclan otros elementos que ya mencionaron también los compañeros, es el famoso austericidio, ¿no? Si tengo entendido bien, la señora que renunció a lo de las víctimas dice que no tenía ni para pagar el teléfono. Sí, no, bueno, ese es su dicho, también hay que verlo, ¿no? Eso dice ella. Sí, las grandes carencias por los recortes que ha habido, pues las están haciendo también inoperantes, pero por otra razón muy distinta a la que se exhibe, ¿no? Ahora, hablando de este asunto de la cercanía y la lejanía, bueno, pues claro, más cercana, él tiene una enorme cercanía con la gente, no hay la menor duda, y es inmensamente popular, todos los días hablamos de él en todas partes. Pero, sin embargo, hace unos días hubo una encuesta que realizó Alejandro Moreno y el Financiero, la realizaron, preguntándole específicamente a la gente, la pregunta era específicamente, ¿usted está en favor de la existencia de órganos autónomos que vigilen la acción del gobierno? ¿Sí o no? Más del 60% respondió que sí estaban a favor. Claro. Y, eso es lógico. Sí. Y la otra alternativa, o sea, ¿usted prefiere eso o prefiere que nos ahorremos los recursos? Incluso entre los votantes de Morena, más de la mitad de los votantes de Morena querían que hubiera esas instituciones autónomas y que no se ahorraran esos recursos. Ahora decían, déjame seguir la línea que trazaba Sergio, en torno
a la discusión, pues tendríamos que conciliar un poco las posiciones, las posturas, al menos escucharnos. Sí, claro. Los que están de un lado y los que están del otro. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo se construye eso cuando parece que ya estamos en la elección de 2021, cuando hay banderazos de salida, de que esto tendría que ser un acuerdo? Hace 1 o 2 semanas mencioné yo, recordando los pactos de la Moncloa. Es decir, ponerse de acuerdo los actores políticos, los poderes, hacer una revisión. No está mal hacer una exhaustiva revisión de los órganos estatales, de la organización del Estado, de la administración pública en general, pero no se puede hacer de manera intempestiva, irreflexiva, caprichosa, ni mucho menos paralizando la acción. Creo que sí estamos en un momento en el que le hace mucho bien al país, o le haría mucho bien al país, que hubiera justamente una discusión racional, sensata, de los distintos actores y no unipersonal. Porque además suena muy bien. El asunto es si los tiempos nos van a dar para eso, si las estrategias de campaña electorales, porque parece que estamos ya en campaña. Yo creo que no nos van a dar, porque parece que el ánimo es otro. Es decir, justamente el ánimo es contienda electoral para dentro de un año. Sí, y déjenme abogar un poquito por la revisión exhaustiva de todos estos órganos autónomos o no, porque sí es cierto lo que dice el presidente. Tenemos una grave patología en este país, que aparece un órgano del que sea e inmediatamente es víctima de cuotas partidistas. Eso es absolutamente sí, se lo reparten. Lo vimos en el INE, pero quizás es una forma de encontrar el equilibrio político entre las fuerzas que pugnan por el poder político, ¿no? Eso yo creo que es una de las razones. Pero sí es cierto que es una grave patología de algunos órganos de estos en que son pasto para ser ocupados por compadres, por todo eso. Eso es lo que hay que revisar. Claro. Vamos a ver la forma de que la autonomía también pase, porque su funcionamiento esté con funcionarios fuera de cualquier duda. Uno era el IFE que presidió Pepe Boldenberg. Ese era magnífico. Y otro el INE actual. Es decir, hubo una reforma pero porque hubo un diálogo y hubo una reconciliación. Era más ciudadano el IFE de Boldenberg que es mucho más importante. Ahora, ¿por qué existen las organizaciones civiles? Porque el Estado no se da abasto. Porque el poder público no se da abasto y no tiene por qué darse abasto. Entonces, el suponer que desde el poder público se puede resolver toda la vida de una sociedad, me parece que es un desacierto. Es importante que haya organizaciones civiles. Entonces, justamente ahora que mencionábamos el antiguo IFE, como nació con gran carga ciudadana a lo que hoy es el INE, con gran carga partidista, pues creo que tendríamos que hacer una reflexión, es decir, hay cosas que estaban mejor hace no tanto tiempo. Que por cierto, Sergio, eso no es culpa del INE ni de los consejeros, es culpa de la legislación. Así es. Que les cae encima, los satura, les pone obligaciones muy estrambóticas. Es culpa de quienes se apropiaron y de quienes en su momento han trazado la legislación. Es un buen ejemplo porque surgió también de una crisis. Claro. Ahora estamos en una crisis, ahora es el momento en el que tendríamos que reimaginar muchas cosas y decir, bueno, ¿qué podemos hacer para no vivir en este estado constante de crisis y de exaltación? ¿Qué es lo que nos falta? Y ahí es donde tienen que sentarse a platicar los actores políticos. Y para no andar inventando el hilo negro cada sexenio. Pero también necesitamos nosotros y la sociedad civil necesita hacerse oír. Porque yo hago una propuesta, pero la dejo en la mesa, que los actores políticos se pongan de acuerdo. Pues no se van a poner de acuerdo. Sí se pusieron, ¿verdad, Pablo? No, pero así como se necesitan instituciones sólidas, se necesita una sociedad civil y una ciudadanía pujante, sólida. Exigente y sólida. Sin duda. Sergio, gracias por estar aquí. Manuel, muchas gracias. Qué gusto. Gabriel, Manuel, ¿cómo gracias. Pablo, Manuel, muchas gracias. Gabriel, Pablo, nos vemos. Un gusto siempre. A usted por vernos, gracias. Se queda con todo personal. Viernes, por fin es viernes. Soy Manuel López San Martín. Buen fin de semana. Acá nos encontramos en esta República MX el lunes. Pásela muy bien. Ustedes no saben.